¿Qué te imita el tema de decidir, de la toma de decisiones, de cómo decidir y de por qué nos va llevando a tomar esa decisiones cosa? el domingo pasado? Por ejemplo, ¿sumamos a nuestro columnista invitado? Claro que sí, ya, automáticamente. Súmelo. Está con nosotros Idelel Garangnaro. Aplausos para él. Vamos, ¿cómo estás, Me Idelel? encanta decir eso. Aplausos, vamos. Pida aplauso. Sí. ¿Cómo le va, señor? ¿Bien? Muy bien. Como ya decía, ya elegimos, ¿no? En lo que es una elección muy importante, ¿no? Para la vida de todos y todas las argentinas. Sí, se eligió. Contá algo de eso, opiná. No, está bien. Vamos a ir avanzando y se va a poder relacionar. Si quieren relacionarlo, lo podemos relacionar, podemos pensar, ¿no? Hay como con esto de una segunda vuelta, elecciones menos comprometidas, por decirlo de alguna forma, sabiendo que puedo elegir de nuevo. Sí. Y bueno, en esta elijo medio así. A ver, ¿puede qué pasar pasa? eso? Claro. Sí, hay como una versión de que, bueno, quizá en las PASO podemos pensar en un voto más emocional, ¿no? Y quizá en las generales un voto más racional. Más pensado. O bueno, queremos quizá apelar a eso. Quizá no sabemos lo que nos puede ocurrir. Un poco de eso les voy a hablar. Y la verdad que está re bueno que empecemos a hablar de tomas de decisiones cuando fuimos hablando de distintas cosas a lo largo de los otros encuentros, ¿no? Que está bueno que se van hilando, ¿no? Que hablamos de la ansiedad, la culpa, la sobreexigencia. Son todos procesos que obviamente confluyen en lo que va a ser nuestras tomas de decisiones personales, ¿no? Uno piensa justamente en esto que la toma de decisión genera ansiedad porque nos está hablando del futuro y pensamos que el futuro es impredecible, ¿no? Entonces hay algo de esa ansiedad. Hay también algo de la culpa pensando en que esa decisión nos puede generar culpa por no haber decidido bien, ¿no? Por decirlo de alguna manera también, ¿no? Y también la cuestión de la sobreexigencia, ¿no? De que pensamos que tenemos que elegir siempre bien. Y ya voy a empezar tirando ahí como un sesgo cognitivo que tenemos a la hora de la toma de decisiones, que es la aversión a la pérdida, no queremos perder. Entonces cuando estamos en un proceso de toma de decisiones, va a pesar muchísimo más la pérdida que la ganancia de esa toma de decisiones. Bueno, no, me quedo pensando, sí, en mis decisiones. Y ha perdido mucho, ha ganado mucho, un poco de todo, ¿no? Sí, un poco de todo, sí. No, pero creo que en el balance, siendo autorreferencial, creo que gané más. ¿Sí? Sí, claramente uno hace un poco de esta cuestión de mea culpa, volviendo al tema de, bueno, me hago cargo de mis malas decisiones, entre comillas, por ponerle algún adjetivo, ¿no? Esta cuestión de malo o bueno, no sé si queda bien en estos términos, ¿no? Quizás una decisión errónea, donde después te encontrás y decís, che, me arrepiento de lo que pasó. Yo no me arrepiento de las cuestiones o de ciertas decisiones, como esta cuestión del arrepentimiento con el peso que conlleva el arrepentimiento. No. Sí, digo, bueno, sí, la cagué en varias oportunidades. Bueno, claramente. Pero no llevo ese peso encima ni la mochila de, si volviera atrás o me arrepiento de, soy bastante racional, pero digo, también volviendo a esto que él mencionaba, ¿no? De lo racional y de lo emocional. El primer impulso muchas veces nos hace tomar una decisión errónea. Digo, quizás desde lo emocional. Capaz. Pienso, no sé, se me ocurre. No, digo que capaz que no, también depende, no sé, ponele, a mí me pasa, siento que si es del ámbito emocional, me cuesta más tomar decisiones, porque dudo. Lo pensás más. Sí. Okay. Ahora, si es más, si tengo que tomar decisiones más de cosas prácticas que no tienen que ver con las emociones, tomo la decisión y voy. Entonces digo, capaz en lo emocional, si ese impulso me permitiera tomar como una decisión más directa, más rápida, más rápida, claro, tomaría una decisión, porque al final no termino tomando decisiones por dudar tanto. Pero es un buen punto el que plantea Ailu, ¿no? Que tiene que ver con una cuestión más operativa. Entonces yo tomo una decisión, hago esto, y otra cuestión cuando se mezcla, digamos, por decirlo de alguna forma, lo emocional. Pero siempre, a ver, ¿cuándo no se mezcla? No, porque si es algo laboral, operativo, decidís, listo. Igual ahí influyen las emociones también, ¿no? Sí, pero es menos si hay sentimientos involucrados. Y pero es distinto. No, está bien, pero digo, no sé, a ver ahí del arque. No, justamente se abre el debate ahí.
lo que iba a traer yo es un modelo, ¿no? Que es el de Daniel Kahneman, que es un psicólogo, Sí. ganó un premio de economía, el premio Nobel de Economía, Sí. que tiene un libro que se llama Pensar rápido, pensar despacio. Bien. ¿No? Justamente lo que plantea es que hay dos sistemas, dos modos de procesar la información y de toma de decisiones. Uno es el intuitivo, sí, y el emocional, y el otro va a ser el racional. Lo que va a decir él como un primer consejo planteado en la toma de decisiones es, mirá, antes, hago un paréntesis, Sí. pasamos la mayor cantidad del tiempo haciendo las elecciones rápidas de manera intuitiva. La gran mayoría de las decisiones que tomamos en la vida tienen que ver con ese sistema. ¿Sí? Bien. No nos Sí. detenemos tanto en cada decisión que vamos tomando en el día. Justamente lo que plantea Kahneman es que hay que tener un balance, ¿no? Y en las decisiones que tengamos que elegir con el sistema de procesamiento lento o racional, elijamos con esas y, o sea, en realidad analicemos cuál va a ser la toma de decisiones. Ok. Si tenemos que pensar rápido, pensar despacio en función de ese tema específico, Claro. ¿no? Y viceversa, o sea, pensar despacio cuando hay que pensar despacio y pensar rápido cuando hay que pensar rápido de manera intuitiva. Bien, como un primer esquema para decir, bueno, estas decisiones se toman pensando un poquito más y Claro. esta, bueno, metele más rápido que no pasa nada. Claro. ¿Una cosa así? Sí. ¿Usted lo hace? No. ¿Usted piensa todo? ¿Emocionaliza todo? Bueno, después de muchas malas decisiones, Claro, bueno, sí. hoy me detengo quizás un poco más Ajá. a pensar, pero a ver, también esto conlleva a que después te agarre esta cierta ansiedad del pensamiento, ¿no? Cuando sobrepensamos, hablamos un poco de eso la semana pasada, cuando pensamos demasiado el pensamiento para poder decidir, ¿no? Ujú. Que no está tan bueno tampoco y no es saludable claramente No. para nuestra mente. A mí me Valga la surgen un montón redundancia. de cuestiones como para consultar también, porque a veces hay decisiones que, y esto te lo pregunto ahí vos si técnicamente podés responder, esto de deciden por mí, por ejemplo, en alguna situación. ¿Hay alguien que pueda decidir por mí o soy yo decidiendo, haciéndome el que no? Y total, bueno, que decida la otra persona. Bueno, eso es interesante porque a veces vamos un poco en piloto automático haciendo cosas más por otro que por uno, ¿no? Y ese que el otro tome decisiones por mí, que quizás nos pasaba en una primera infancia o siendo adolescentes Sí. con nuestros Ujú, padres, sí. ¿no? Que en un momento te decían haz esto, haz este otro, y Y en ya un fue. momento uno dejó de hacer eso que le iban diciendo los padres. Bueno, ese mecanismo va quedando a lo largo de la vida y a veces por ser condescendiente, ¿no? El famoso neurótico que va pesquisando el deseo del otro, uno sigue respondiendo o tomando decisiones en base a lo que decide otro y no uno. Bien. ¿No? Ujú. Sí, lo que hablábamos un poco la otra vez de estar bastante pendiente de la mirada externa, ¿no? Y ahí en base a eso tomar también las decisiones, como dice Dialer. Bueno, ese es otro de los Son 2 puntos, ¿no? Ahí. otro de los sesgos, Claro. ¿no? que iba a comentar, ¿no? Que tiene que ver con esto, con que a veces por el grupo mismo a mí me lleva a tomar una decisión que quizá no tenía que ver con lo que yo quería. Claro. Pasa mucho en los grupos Sí. de adolescentes y Sí. la influencia, ¿no? Ujú. Yo me acuerdo que yo iba al colegio y el dueño del colegio en ese tiempo, que era mi tío, bueno, eso, paréntesis, no, pero no importa. El dueño del El tío colegio. está escuchando. Contaba, ¿Qué pasó? sí, muy ¿Qué fanático pasó de ahí? la radio, Sí. le encantó el Ah, espacio. Así que Ah, les bien. mando saludos a Muy todos. Bien, saludos a todos. Él contaba un cuento que se llamaba No sigan a los pibes, ¿no? Que tenía que ver con esta influencia grupal que te llevaba a la toma de malas decisiones Claro. por seguir al conjunto, ¿no? El famoso se tira del muelle, mira, manera ese lo he dicho. ¿Vos también te vas a tirar? No, claro. ¿viste la Dios cosa? los cría. Todo vas a hacer de lo ¿no? que te Esas digan. frases. Bueno, Bueno. yo de Necochea se tiran del puente. Claro, Sería. Cada pueblo tiene su lugar Su donde dicho. tirarse, y sí. Pero bueno. Pero es como no seguís el rebaño, digamos, por decirlo de alguna forma. Claro, y por eso, o sea, lo que yo les quería traer también es un esquema en función de por qué yo tomo decisiones, en base a qué, ¿no? Y ahí nos metemos un poco con la filosofía y la ética de cada persona. Digo, ¿cuál es el objetivo de cada persona? Yo en ese sentido voy a decir que soy aristotélico, ¿no? Porque Aristóteles va a decir que va a compartir la ética de la felicidad. El fin de la vida es la felicidad. Ahora, él dice, ¿cómo se consigue esa felicidad? ¿No? Y él va a decir que se consigue a partir de un punto medio que denomina la prudencia, que es el punto medio entre las pasiones, las emociones,
que son estas que te llevan a decidir y a veces te llevan a decidir mal, ¿no? Y la virtud. Entonces, Aristóteles va a decir que uno tiene que ser virtuoso cuando toma una elección, ser prudente y no dejarse ni llevar 100% por la emoción, ¿sí? Ni todo lo contrario en función a la cuestión racional. ¿Por qué dice esto? Porque, por ejemplo, si a mí me pasó algo malo, ¿no? Y yo no conecto con esa tristeza que me generó ese evento negativo en mi vida, Sí. hay una gran información de la vida misma que yo estoy negando. Entonces, está bien, digo, conectar con esa emoción y conectar con las pasiones. Pero no que esas pasiones te envuelvan en el punto de no poder ser racional a la hora de tomar decisiones. Bien. Pasiones, emociones y virtud. ¿Te emocionabas un poquito y se te ocurrían cosas? ¿Algo personal puede ser o no? No. No, me encanta, él quiere pues va la saber. mente ahí. Le Yo gusta quiero saber. escarbar. Quiero saber. Lo quiere entrevistar. Sí, 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 claro. No, pero va desasnando un montón de cuestiones que van sucediendo y también veíamos en esto, digamos, también volviendo, ayer hacíamos chistes, volviendo a lo del domingo, entonces decíamos esto de como, ¿cómo estás? Contento. ¿Cómo contento? Viste, como en esto ¿Estás feliz? ¿Te decía, claro, en ¿estás serio? feliz? ¿De verdad? Si estás muy feliz. ¿Cómo medir la decisión que habían tomado el domingo en algo que es secreto, teóricamente, pero en términos de cómo lo expresan socialmente? Entonces hacíamos un poco un chiste de hasta dónde, y ahí voy un poquito más al punto, uno se hace cargo de decisiones que son individuales, pero que tienen que ver con una afectación más colectiva. En este caso, por ejemplo, una elección nacional. Bueno, es interesante porque ahí yo creo que más allá de toda esa proyección a futuro que podía llegar a sonar terrible con el panorama de cierta estado que se iba o cierto el candidato que plantea un estado un poco más ausente, yo creo que hay o veo en la sensación de la gente es que se tomó bien porque fue un mensaje que llegó, digo. Hay un mensaje a nuestros representantes políticos que dicen, che, mira, las necesidades de acá son estas y vos quizá no la estás enfocando bien, digo. Yo creo que fue un mensaje, digo. Yo ahí voy por ese voto intuitivo, sí, que tenía enojo porque quizá no le está yendo bien, porque quizá hay ciertas cuestiones que no le están saliendo a nivel económico, a nivel social, ¿no? Entonces fue un mensaje claro, ¿no? Hablaron, ¿no? Habló, ¿sí? Habló el pueblo, que es lo lindo de la democracia, ¿no? Sí, Pensando claramente. los 40 años, digo, un pueblo que habló y dijo esto. Pero ahí hay una cuestión como más conjunta, pero en lo individual, en eso de, y capaz me da medio vergüencita la decisión que tomé, y... Yo le digo, hacete cargo. Claro, yo también, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, no sé. ¿Ahí qué pasa? Yo creo que no hay que tener vergüenza por lo que uno elige, ¿viste? Eso está mal, digo. Está mal pensar que uno tiene que tener vergüenza por lo que eligió, digo. Uno tiene que mostrarse, digo, con lo que elige y eso, responsabilizarse, pero en el buen punto, digo. ¿Por qué me voy a avergonzar de una elección? Que esa es una pregunta interesante. Sí. Bueno, Ahí Creo que capaz que tiene que ver con qué fundamentó tu decisión. Ujú. Si por ahí no te es cómo fundamentar tu decisión, ahí por ahí te da vergüenza expresarlo Sí, o decir sí. O volviendo a lo que hablábamos hace un instante, relacionado a la mirada externa. Voto por, Claro. también porque, o dependiendo quién te rodea. ¿En qué grupo te metés? ¿No? En Claro. qué grupo estás, y también escuchar, ¿no? La opinión ajena, y en base a eso decido. No decido quizás también más por una convicción propia, sino por una mirada externa. Bueno. Volviendo, digo, al punto, ¿no? Sí, de sí, no sí, por respetar el supuesto. diálogo ese interno del que hablábamos también en Ujú. otra oportunidad. eso está bueno porque también nos habla de otros de los sesgos que comparte Kahneman, que tiene que ver con el sesgo de confirmación. O sea que mi decisión va a estar basada, ¿sí?, en ciertas creencias que yo vaya tomando, ¿sí?, del mundo, que coinciden con lo que yo quiero elegir. Claro. ¿Sí? Por ejemplo, si yo soy vegetariano, digo, va a haber cierta información del mundo, como el granero porcino, etcétera, esas cosas que yo voy a tomar para reforzar mi decisión y mi toma de decisiones diaria, ¿no? Entonces, eso está bueno para pensar cómo se fue dando, ¿no?, esta elección.
Digo, ¿de qué nos fuimos agarrando? ¿Cuáles fueron esos indicadores? Y también esto, digo, que a veces estamos en un conjunto en donde quizá no tiene esa apertura o esa multidisciplina o cierta cantidad de personas que estén en distintos lugares que me puedan a mí traer un punto realista de cómo está la cuestión social, ¿no? Por eso es importante estar en varios lugares, conocer, hablar con la gente. Investigar. Digo, es importante no perder el diálogo con el tachero, con el del café, con el de los lugares del gimnasio, ¿sí? Con todos los lugares de donde yo voy. Digo, bueno, hablar y ver el punto de vista del otro, que eso va a enriquecer mi toma de decisiones, ¿no? El hablar con otros. ¿Sí? Si yo baso mi toma de decisiones en lo que es mi punto de vista, sí, que es otro de los sesgos que podemos pensar en función a un egocentrismo en la toma de decisiones. Sí, una postura muy individualista. No, sí. en que soy yo y son mis percepciones, entonces es lo que inunda mi mundo, entonces a la hora de tomar decisiones voy a estar un poco sesgado por el mundo que yo fui creando individualmente. Entonces está bueno ir compartiendo con los otros cuál es su universo, para decir, bueno, enriquezco mi toma de decisiones, ¿no? A caminar ahí un poco, a recorrer, a observar cómo está la comunidad y ahí decidir, ¿no? Tenemos tiempo. Claro, bueno, el famoso un poco esto de que se escucha mucho en la calle, quizás a mí no me dejó nada, a mí no me dio nada este gobierno, a mí esto, a mí no, porque a mí no me afectó el bolsillo. Bueno, pero a ver, estamos pensando en que estás pensando en vos nada más, ¿no? Esta cuestión de cómo puede afectar al prójimo, claramente, una decisión que tiene que ser individual, porque sos vos la que va a votar, pero pensando más en una cuestión colectiva, ¿no? No, yo iba a llevarlo a algo más general, esto de contarlo también, que cuando te tenés que tomar una decisión en tu vida, primero lo charlas con tus amigos, lo hablás con otras personas antes de tomarlo, ¿no? Es verdad esto aunque sea para escuchar lo que tienen para opinar, después tomás, capaz que decidís lo que ya tenías decidido, pero primero escuchar lo que tiene el resto para decir está bueno. Está bueno, me gusta. El enojo igual estuvo muy presente, creo, en esta decisión del domingo, eso está claro. Bueno, me parece que la emoción estuvo, digamos, sí, la emocionalidad, por supuesto. Yo creo que la racionalidad va a estar más presente en la próxima elección, pero bueno, eso es un pensamiento que a mí me parece. Es un deseo, decilo. Es un deseo ferviente. Vamos a ver cómo se va manejando. 19:01, vamos cerrando esta columna, y leer siempre un placer tenerte, pero seguramente tenés algo más como para cerrar un poco este breve segmento, y lindo, nos hace reflexionar y bueno, pensar e ir para adelante, básicamente. Sí, se pasó rapidísimo, muchas gracias, y coincido, ojalá que la próxima sea mucho más racional, y por suerte tenemos otra oportunidad. Y en relación a lo de toma de decisiones, voy a cerrar con esto, es que bueno, cuando vayan a tomar decisiones, digo, no nos olvidemos de ser felices. Digo, una cosa es la autocrítica, podemos cerrar, y otra cosa es la autodestrucción, ¿no? Que se vincula a la sobreexigencia. Tampoco seamos tan sobreexigentes, digo, podemos equivocarnos, pero tendremos otra oportunidad, como en el caso de las generales. Bien, me encantó, dijo, ser felices podría ser un tema, ¿no? Para conversar la felicidad, amplio, ahí ya lo tiré en la mesa. Sí, y aparte tiró que es aristotélico, así que también habló de la felicidad, me parece que es un lindo tema para poder hablar. ¿Y qué busca esa búsqueda? Sí, me gusta. Qué me gusta. Horas de metimos. Y hacemos maratón de Cultura del Mambo. La felicidad. Y Dilar, muchas gracias. No, gracias. Gracias. Bueno, vamos un poquito de música, también tanda, tenemos ahí los invitados, invitada e invitado, por ahí estamos viendo en las puertas del estudio de Vorterix, segunda hora de este programa 62 de Cultura del Mambo. Venimos y continuamos aquí en Vorterix Mar del Plata.